Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mari Carolina González, soy del grado 10º, soy de la institución Nuestra Señora de Fátima. Hoy les venimos a hablar sobre la generación del 98, los autores más importantes, las características, los géneros literarios y las obras más importantes. Somos un grupo de estudiantes de la IEI Josefa que les venimos a presentar esto. A continuación los dejo con mi compañera. Mi nombre es Yeliana Isabel Atencio. Hoy voy a hablarles sobre la literatura del modernismo y la generación del 98. El modernismo es el primer movimiento literario originario en la tierra hispanoamericana que se le califica como una corriente cosmopolita con la finalidad de recrear la belleza y la forma de la sonoridad del lenguaje. La generación del 98 es el nombre otorgado a los grupos intelectuales, artistas, poetas y escritores nacidos en 1864 y 1875. Estos actores se caracterizaron por su profunda preocupación por el futuro de España y su identidad cultural. La generación del 98 dejó un legado importante a la literatura española. Incluye en movimientos posteriores como la generación del 27 y el modernismo, que buscaban su identidad crítica social. Esto estuvo en línea de la generación del modernismo, del análisis de la generación del 98. Mi nombre es Ana Lucila Juana, de grado 10.02. Hoy vengo a hablar sobre un poco los géneros literarios de la generación del 98. La generación del 98 fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Algunos de estos géneros más destacados de esta época fueron el ensayo, la poesía, la novela, el artículo. Mi nombre es Amarelis Fernández. Les voy a hablar sobre los actores más importantes durante la generación del 98. Como primero tenemos a Pío Baroja. Fue uno de los más importantes novelistas contemporáneos por sus extraordinarios dotes de narrador. Afirmaba que la novela era un cajón desastre donde cabía todo. Esto no quiere decir que cada autor daba su punto de vista para diferentes temas como sociales, filosofía, entre otros. Segundo, José Martínez Ruiz, más conocido por su seudónimo Azorín. Y tercero, tenemos a Miguel de Unamuno. Bueno, mi nombre es Saba González. Les vengo a hablar sobre las características de la generación del 98. La característica de la generación del 98, a pesar de este grupo, no fue completamente homogénea, que en sus procedimientos estílicos, en algunas de sus clases críticas, es posible esbojar algunas de las características. En primer lugar de ellas, es una permanente actitud clara y ética que promueve la reflexión respecto al dividir úmbricos cultural y sociopolíticos de España. En segundo lugar, manifiestan y promueven el interés y el amor, sus países y sus tradiciones. En el tercer lugar,
casa y lo envían a nuestro lugar. En el cuarto lugar, además de los géneros narrativos, poéticos y dramatúrgicos, los autores de la generación del 98 expresaban sus ideas y sus críticas. En el quinto lugar, promueven la ruptura y la maleabilidad de los moldes establecidos por los géneros como novelas clásicas y rupturas en esta idea de transformación. A continuación voy a hablar un poco sobre las obras más importantes de la generación del 98. Miguel de Unamuno, una de sus obras más importantes fue La paz en la guerra, en 1897. Pío Barón, una de sus obras fue La casa de la ciencia, en 1900. Azorín, llamado José Martínez Ruiz, La voluntad, en 1902. Ramón del Valle, conocido como Inclán. Una de sus obras fue Sonata de otoño, en 1902. Tenemos a Antonio Machado, una de sus obras fue Soledades, en 1903. Manuel Machado, Alma, en 1902. Francisco Villa Espesa, una de sus obras fue La copa del rey de Tule, en 1900. Muy buenos días, mi nombre es Giancarlo González. Hoy le voy a hablar sobre el modernismo y la generación del 98. El modernismo y la generación del 98 fue a finales del siglo XIX y al inicio del siglo XX, el cual surgieron autores que se destacaron mucho durante esa época, los cuales se llamaron Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado y Ramón del Valle Inclán. Ellos hicieron parte de la generación del 98 del modernismo. La generación del 98 se les conoce por ese nombre porque fue durante el año 1898, el cual el 98 se tomó como un nombre adecuado para que se fuera reconocida como generación del 98.